antes de seguir adelante, cuando estamos hablando de ídolos e idolatría, estamos hablando de un mal que abarca el mundo entero por milenios. Estamos hablando de lo que ha sido causa de la muerte y destrucción eternas de millones y millones de personas a través de la historia de la humanidad. Estamos hablando de algo que, disfrazado de bueno, tiene el poder para destruir a aquel que lo abraza. La idolatría, los ídolos. Y el pueblo de Dios durante milenios, una y otra vez fue víctima, pero a la misma vez culpable de ese horrendo pecado, porque se dejaban seducir por la idolatría. Abrazaban dioses ajenos, extraños, le daban la espalda a Dios o mezclaban una cosa con la otra, trayendo sobre sí mismos muerte y destrucción. Muchas veces llegaba al final de su vida para no poder ser rescatados. Y esos idólatras están hoy en el infierno. Por lo tanto, es necesario hablar estas cosas, que en este tiempo muchas veces no se hablan, porque muchos de nosotros, por temor a ofender, a herir o a lastimar, preferimos que la gente se siga perdiendo y que se siga yendo al infierno, en lugar de decir la verdad. No la verdad mía, no la verdad de este grupito que estamos aquí, ni de la iglesia de Dios Berea. Es la verdad de Dios que está expresada en la palabra de Dios, la Biblia. Para que quizá alguno, oyendo, crea y sea salvo. Si logramos eso, ya todo el trabajo está hecho. Así que le damos gloria a Dios por eso. Pero por ser algo tan grande, necesitamos ahora unirnos en oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, tú eres el único Dios. Tú eres el Todopoderoso Dios. Tú eres el verdadero Dios. Y fuera de ti no hay quien salve. Y estamos aquí parados, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, papá, y para tu honra, para tu alabanza y para tu exaltación, enfrentando algo que es más grande que nosotros, pero jamás más grande que tú. Por eso nos atrevemos a pararnos aquí, porque no estamos parados aquí amparados en nuestra propia fuerza, o en nuestra propia capacidad, habilidad, destreza o conocimiento. Nosotros estamos parados aquí, amparados en tu gran misericordia y en tu amor por las almas. Rogándote, Dios, que seas abriendo los ojos, la mente, el corazón espiritual de todo aquel que escuche. De los que escuchan ahora y los que escucharán después, Señor Todopoderoso. Y que oyendo la verdad, Señor, sean librados del error. Y se conviertan, Señor, en ciudadanos del cielo para tu gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Allá donde está, si se puso de pie, siéntese. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Y le voy a pedir, por favor, que me acompañe a un pasaje de la Escritura. Recuerde que estoy usando la versión, de hecho es Johansen Straubinger. Es la versión que estamos usando. Johansen Straubinger fue un sacerdote católico alemán que, residiendo, expatriado en Argentina, escribió esta versión católica de la Escritura. Muy buen conocedor, un hombre docto, muy buen apologista. Y esa es la versión que vamos a estar usando en esta noche. Así que si me acompaña a la palabra del Señor, vaya conmigo a el libro de Éxodo, capítulo 20. Si nota alguna diferencia entre las palabras, es porque usted está usando otra versión
otra traducción. En este caso puede ser Reina Valera, puede ser Nueva Versión Internacional. Usted va a notar la diferencia en las palabras, pero también se va a dar cuenta de que el mensaje es el mismo. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leer, hermanos, en ese capítulo 20, me permite un segundo. Del verso 1 al verso 6. Éxodo capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé. En su Biblia, si es Reina Valera, dice Jehová. Este es el mismo nombre, Jehová, Yahvé, es lo mismo. Es lo que en hebreo se llama el tetragramatón consonantal. Son 4 consonantes que componen lo que viene siendo el sacrosanto nombre de nuestro Dios. Las vocales se añaden para facilitar la pronunciación y no alteran el sentido del nombre. Por eso aquí en la versión católica dice Yahvé, en la versión nuestra o en la versión Reina Valera o cualquiera de las otras versiones dice Jehová. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Escuché el verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Y que uso de misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendita palabra del Señor. Este Éxodo capítulo 20 viene siendo el lugar donde se recoge por primera vez quizá en la Escritura eso que se llaman los 10 mandamientos. Que es algo que Dios mismo le entregó a Moisés, como sabemos, y si no lo sabe se está enterando ahora, cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí, y allá Dios escribió con su dedo en unas tablas de piedra estos mandamientos. Yo he visto un par de apologetas que son defensores de la fe católica, apologistas o apologetas católicos. No he visto mucho, he visto solamente 1 o 2 personas quizá defendiendo la fe delante de cristianos evangélicos, y me ha dolido en el corazón que al llegar el momento de tocar el tema de las imágenes, inclusive se menciona con desprecio este capítulo 20, como que los evangélicos son lo único que hacen. Ya vienen con Éxodo capítulo 20. Bueno, pero ¿qué está ahí? El asunto que lo estoy leyendo en la Biblia católica. Y si algo nosotros tenemos que entender, hermano, y no se puede negar, por más que se trate de explicar, o sea, si usted es católico, usted sabe la forma en que se veneran o en que se tratan, déjeme usar la palabra, una palabra más neutral, la forma en que se tratan las imágenes, las estatuas, eso que en bajo cualquier definición constituye, de acuerdo a la Biblia misma, y estoy hablando de la Biblia católica, un ídolo. Usted sabe cómo los tratan. O sea, por más que el catolicismo quiera explicar, no, que eso es por lo que representa, esa misma definición está mal, y lo vamos a probar ahora. Porque claramente la palabra del Señor dice aquí, y estoy diciendo que aquí lo que se está hablando es la palabra de Dios. Esta es la Biblia católica, es la palabra de Dios. Dios mismo dice y establece claramente como un mandamiento primordial, y aquí el primer mandamiento es: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa expresión no hace falta mucha teología para poder explicar. No vas a tener otros dioses delante de mí. Déjeme decirle algo, que idolatría
El pecado de idolatría es cuando uno convierte cualquier otra cosa o cualquier otra persona o le concede a otra cosa o a otra persona el lugar que le corresponde solamente a Dios. Cuando usted hace eso, lo que usted está haciendo se constituye en idolatría. Y volvemos al asunto de que si tratamos de explicar el hecho de que no, pero la adoración de Dios es una y la adoración o el venero o la honra a las imágenes es otra, deténgase ahí en esa explicación que vamos a ver más adelante si es lo mismo o no lo es y por qué está mal, porque ya estoy estableciendo desde un principio que está mal. Si el que está mal soy yo, usted va a tener el poder y la facultad por la misma palabra de Dios, porque estamos usando lo que tenemos en común. Lo que no tenemos en común no lo podemos usar porque ¿sabe qué? Como no lo tenemos en común, no vamos a estar de acuerdo. Pero ya estamos de acuerdo en algo. La Biblia es palabra de Dios. Y es inerrante según la definición de la misma Iglesia Católica y es infalible porque es palabra de Dios. Teniendo esto en común, entonces lo que aquí se lea o lo que de aquí se lea, usted tiene que entender que es verdad. Lo otro que no vamos a estar haciendo es lo que se hace en toda falsa doctrina, que hay que agarrar un versito aquí, un versito allá y de eso hacen una falsa doctrina. No, en lo poco que vamos a estar viendo esta noche, vamos a ver el consenso a través de toda la Escritura de lo que estamos hablando con relación a la idolatría. Antes de seguir con el pasaje que estamos hablando ahora, déjeme leerle algo en un librito pequeño que tengo aquí, que se llama, este lo heredé de mi papá, gloria a Dios por eso. Dice, la historia de la iglesia cristiana. Y cuando está hablando la historia de la iglesia cristiana, está hablando de la historia de la iglesia cristiana desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y por ende, escúcheme bien, estamos estableciendo que la iglesia cristiana de la que está hablando aquí es la iglesia evangélica, no por institución, sino evangélica en el sentido de la iglesia que guarda el evangelio del Señor. Oiga lo que dice este librito. Tiene un comentario histórico donde dice: Constantino dio ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Belén y en su nueva capital, Constantinopla. Constantino fue el emperador que comenzó a reinar en el Imperio Romano luego del año 300 después de Cristo, o sea, 3 siglos después de Cristo. 2 generaciones después de Constantino, digamos unos 80 años después, casi 400 años después de Cristo, fue cuando empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Los cristianos primitivos o los primeros cristianos, escuche bien, tenían horror a todo aquello que pudiese conducir a la idolatría. En la página siguiente de este librito dice: como en el año 405 después de Cristo, y oiga, cuando menciona una fecha así, aunque usted esté pensando allá, no, pero ese libro es evangélico, no, escúcheme bien, cuando se menciona una fecha así y un evento como ese, que es histórico, no es bíblico, es histórico, tiene que haber alguna forma de corroborar eso. Porque si no, fácilmente cualquiera puede llamar a este autor y a este libro mentiroso. Esto es un hecho histórico. Como en el año 405 después de Cristo, las imágenes de santos y mártires empezaron a aparecer en los templos. Al principio, como recuerdos. Luego, sucesivamente, fueron reverenciadas, adoradas, y se les rindió culto. Usted escuchó el segundo mandamiento en Éxodo 20 en la Biblia católica. No les darás, primero que no las hagas, y lo segundo, no les darás culto. Ahora escuche bien, déjeme terminar con el comentario. La adoración de la Virgen María sustituyó la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio y el anciano evolucionó de predicador a sacerdote.
Uno de los argumentos más fuertes de la Iglesia Católica ha sido siempre que son la iglesia que comenzó cuando a Pedro se le instituyó como el primer papa, que es falso. Aquí vemos claramente que la Iglesia Católica que nosotros conocemos el día de hoy, no la Iglesia Universal de Jesucristo, no la Iglesia Apostólica de Jesucristo, la Iglesia Católica Romana que conocemos hoy, en verdad comenzó. La que practica las cosas que practican hoy. Se fue infiltrando poco a poco. Y para el año 400 entonces fue que cobró todo ese ánimo y toda esa fuerza para meter toda esa falsa doctrina dentro de lo que había sido el Evangelio o la pureza del Evangelio. Y usted puede decir, pero eso fue ese librito que dice eso. Tengo un artículo, y este artículo es un artículo de una página web católica de buena reputación. Se llama ahora no encuentro el nombre de la página. Es un artículo católico. Estoy tratando de encontrar el nombre del website como tal. Pero es un artículo católico que habla sobre la veneración, y fíjese la palabra que usa, sobre la veneración de las imágenes. En la parte que viene siendo la página 8, en este caso en particular, del artículo donde dice veneración de las imágenes, y tenga en cuenta que esto es católico. De hecho, esto es una copia que se imprimió con el permiso de quienes tenían el derecho de autor. Y por si acaso no encuentra la página web que yo se la estoy enseñando, la persona que escribió este artículo lo escribió en el 1910 y fue Fortescue Adrian Fortescue, con el título Veneración de Imágenes, y es parte de la Enciclopedia Católica. Aquí está lo que estaba buscando. Volumen 7, publicado en el 1910 y republicado por el newadvent.org. Esa es la organización católica que publicó esto el 26 de junio del 2020. Este es el comentario que hizo esta persona cuando escribió este artículo. Aparte, y estoy traduciendo del inglés, por si me ve titubear algo. Aparte de la admisión de imágenes, está la cuestión de la forma en que se tratan. O sea, él lo que está diciendo es admitir las imágenes en la iglesia es una cosa, cómo se tratan las imágenes en la iglesia es otra, qué signos de reverencia, si alguno, los primeros cristianos le dieron a las imágenes en sus catacumbas y en sus iglesias. Y escuche bien, para el primer periodo de la iglesia está hablando, y dice aquí, no tenemos ninguna información. El librito que yo le leí dice que no fue hasta el final del siglo 3, principio del siglo 4, o 4 y 5, que empezaron a introducir las imágenes. Esta persona, este católico, está admitiendo que en la primera etapa de la iglesia cristiana no hay ninguna evidencia de que eso fuera parte de la práctica o el culto de la iglesia. Hay tan pocas referencias en cuanto a imágenes en los primeros cristianos y en la literatura de ellos, que nosotros difícilmente podríamos sospechar la presencia si no fuera porque encontramos algunos dibujos en las catacumbas. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Lo mismo que está diciendo aquel libro. Y el hecho de que hayan encontrado dibujos o pinturas de Cristo en las catacumbas, eso no quiere decir que eso era práctica aprobada por la iglesia. Porque aquí mismo dice
este señor católico, que la primera etapa de la iglesia, que fueron los primeros 2 siglos, no hay evidencia alguna de que eso fuera parte de la práctica y del culto. ¿Y por qué sería eso? Volvemos al pasaje de Éxodo. Quiero que vuelva conmigo al pasaje de Éxodo, capítulo 20. Dice el verso 4: no te harás imagen. No te harás escultura. Escuche bien, esta es la Biblia católica. Ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te postrarás. Y usted sabe lo que es postrarse. Hay palabras que no tenemos que definir. No te vas a inclinar delante de ellas. No te vas a arrodillar delante de ellas. No te vas a postrar delante de ellas. Ni les darás culto. Escuche bien. El asunto aquí es que esta Biblia católica resulta ser una Biblia de estudio, con comentarios del traductor. Y en el verso 4 y 5 en particular, al fondo, aquí al fondo del verso 4 y 5, se lo estoy enseñando para que vea que no son cosas que estoy inventando. Aquí hay un comentario sobre esos versos. Escuche bien lo que dice aquí. Dice, comentario sobre el verso 4. Como se desprende del verso 5, no te postrarás ante ellas. Recuerde, este es Johanson Strobinger o Juan Strobinger. Esta prohibición se refiere a todas las representaciones que podrían disminuir el culto que se debe a Dios. Quiere sobre todo preservar de la idolatría, porque fácilmente hubieran tomado la imagen por realidad, como lo hacían los paganos con sus ídolos. Por las cosas que hay arriba en el cielo, sigue haciendo el comentario ahora, hablando, ya usted está viendo lo que dice aquí. Dice que ese mandamiento fue con la idea de preservar a los que tuvieran imágenes, de dejar de adorar a Dios para adorar eso. Y lo está diciendo este sacerdote católico. Por las cosas que hay arriba en el cielo, han de entenderse, escuche bien, los cuerpos celestes, o sea, el sol, la luna, las estrellas, cuya adoración era corriente entre los babilonios y otros pueblos del oriente. Qué curioso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Dice, no te harás escultura, ni te vas a hacer una imagen de nada que esté arriba en el cielo. Y él dice, no, cuando dice arriba en el cielo, lo que está hablando es el sol, la luna y las estrellas. No hagas imágenes del sol, la luna y las estrellas. Así que usted, si tiene esas cosas en el jardín, pues entonces está pecando. No está hablando de Dios. No está hablando de los ángeles. No está hablando de los santos que ya están en el cielo. No está hablando de eso. Pero escuche bien, porque estos argumentos se caen por su propio peso, hermano. Por el peso de la palabra misma. La lectura natural hace claro que cuando te dice no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, está hablando de las cosas celestiales, hermano. Y escúchame bien, que muy bien pueden ser el sol, la luna y las estrellas, claro que sí. El horóscopo es del diablo. Y eso es el sol, la luna y las estrellas. Pero ser imágenes de Dios, representaciones de Dios, de los ángeles y todas esas demás cosas son figuras celestiales, de cosas que nosotros no hemos visto y no conocemos, hermano. Eso es pecado horrendo, porque violenta este mandamiento. Escucha el comentario que sigue haciendo Strobinger. Cuando
no se trata de adoración, o sea, cuando el asunto no era que se iba a adorar eso que se hiciera, permitía a Dios hacer esculturas e imágenes. Oiga eso, Dios permitía hacer esculturas e imágenes, siempre y cuando no fueran para adorar. Hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, de los querubines que estaban encima del arca de la alianza, conocido también como el arca del pacto, de los toros que sostenían el mar de bronce en el templo. Oiga eso. El mismo Moisés hizo una serpiente de bronce. Oiga, y en verdad eso sí son imágenes. Lo interesante del asunto es que aquí da inclusive una cita, Números 21:8. Así que yo le voy a pedir que me acompañe a Números 21:8, que es donde aparece lo que él llama que Moisés hizo, la serpiente de bronce. Porque él dice que siempre y cuando no fueran para adorar, Dios le permitía al hombre hacer imágenes. Una de las que menciona y que menciona la cita bíblica, por eso me estoy dejando llevar por la Biblia, por esta Biblia, para ver lo que decía allí. Y en el capítulo 21 del libro de Números, hace referencia cuando empezamos en el verso 4, de que el pueblo empezó a quejarse de Dios, de por qué lo sacó de la tierra de Egipto y todo. Y dice que Dios permitió que unas serpientes ardientes o venenosas salieran allá en el desierto donde ellos estaban, mordían a la gente y muchos murieron. Entonces, cuando llegamos al verso 7, dice: y acudió el pueblo a Moisés diciendo: hemos pecado porque hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés rogó por el pueblo. Ahora escuche bien. Dijo entonces Yahvé a Moisés: atienda bien la palabra, hazte una serpiente y ponla en un asta. Quien quiera que haya sido mordido y la mirare, vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y quien quiera que mordido por una serpiente dirigía su mirada a la serpiente de bronce, se curaba. Wow. Strobinger tenía razón, pero él mencionó algo que todavía es más profundo, y es donde menciona el arca de la alianza, que tenía 2 querubines arriba. Si va conmigo ahí mismo, vuelva conmigo al Éxodo, al capítulo 25 del Éxodo, donde él dice que Dios mandó a hacer, y fue a Moisés que se lo dijo también, que hiciera unos querubines encima de aquello que se llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el capítulo 25 de Éxodo, del verso 17 en adelante, dice: harás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro. Los querubines son figuras celestiales, son seres que habitan delante del trono de Dios. Tienen muchas alas y aparecen en la Escritura. Nosotros lo podemos ver en algunos lugares en la Escritura, desde el Génesis. Luego lo vemos en Isaías con los serafines también, y se menciona en algunos lugares. Son figuras celestiales, divinas. Son seres creados por Dios para estar, cuando digo divinos, es que habitan en el cielo, no divinos de divinidad. Son criaturas celestiales que habitan alrededor del trono de Dios, y su función es adorarle. Ahora escuche bien. El mayor de todos ellos fue Satanás. Hay 2 pasajes en la Escritura, que es Isaías 14 y
Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, y Ezequiel capítulo 28, del 12 en adelante también. Isaías 14, Ezequiel 28, ambos capítulos del 12 en adelante hablan específicamente de Satanás. En uno de ellos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y luego dice: querubín grande protector. Ese era uno de aquellos que fue creado como entre los creados. Ese era como el mayor. Ese querubín grande protector, creado para la adoración, y fue el que se rebeló contra Dios. Pero escuche bien, porque de esos querubines dice Dios en el verso 18: harás además 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio era como la tapa. Era la tapa que cubría el arca del pacto. Esa arca o esa caja que tenía adentro el testimonio de los milagros, la vara de Aarón, el maná, esa arca o esa caja estaba metida en el tabernáculo y luego en el templo, en lo que se llamaba el lugar santísimo. Allí solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año a oficiar a favor del pueblo para que Dios perdonara los pecados. Y allí en ese lugar, en el lugar santísimo, tanto del tabernáculo como del templo, era que Dios trataba con el sumo sacerdote a favor del pueblo, pero primeramente con quien Dios trataba a través, por medio de esa arca, en ese lugar, era con Moisés. Ahora escuche bien, porque le estoy dando crédito a lo que dice Strobing. O sea, que Dios mandó a hacer una imagen. Entonces, si podemos probar que eso es así y que es cierto ese hecho, pues entonces definitivamente nosotros estamos mal y la Iglesia Católica está bien. Escuche bien. Haréis los querubines, estoy a mitad del verso 19, de tal manera que formen una sola pieza con el propiciatorio en sus 2 extremos. Tendrán sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio, mirando hacia abajo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, esa es la tapa que yo le digo, dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te intimaré todas mis órdenes para los hijos de Israel. Hasta ahora, lo que dice en el comentario, en la nota al cárcel, en la Biblia editada de Strobing, hablando sobre este mandamiento, dice: cuando no se trataba de adoración, permitía a Dios hacer esculturas e imágenes, por ejemplo los querubines, los toros, unos toros que habían también era un mar de bronce y debajo tenía unos toros en el templo, y la serpiente de bronce de Moisés. Ahora escuche bien, porque hasta este punto yo lo que estoy es afirmando lo que el comentario bíblico aquí dice. Pero ahora lo vamos a ver, ese comentario, a la luz del mandamiento mismo. Y usted va a entender, si quiere, la verdad de Dios versus lo que no lo es. Cuando dice que cuando no era para adoración, Dios permitía, óigame bien, que Dios no permitía nada. Cuando no era para adoración, yo le voy a decir cuál es la diferencia y qué es lo que dice el mandamiento. Cuando no era para adoración y Dios ordenaba hacer algo como eso, le estoy hablando de los querubines, los toros debajo del mar de bronce en el templo y la serpiente de bronce, es que Dios lo mandó.
No fue que él se lo permitió, no fue que Moisés dijo, ay, déjame hacer una serpiente de bronce y la voy a poner aquí para que cuando ellos miren se sanen. ¿Qué tú crees, Dios? Está buena la idea, ¿verdad? Pruébalo. Eso no fue así. Fue Dios que le dijo. ¿Sabe lo que dice el mandamiento? Y aquí es donde las palabras pequeñas hacen una diferencia grande. Porque si decimos que Dios permitió que hicieran esas cosas, pues entonces igualmente Dios podía haber permitido cualquier otra cosa. Y esto se acomoda fácilmente entonces al uso, a la introducción de las imágenes dentro de los templos, para convertirse luego en lo que son ahora objetos de adoración y culto. Sin embargo, cuando vemos el mandamiento, en el verso 4 en particular, hay una palabra de 2 letras, que es la clave de todo el mandamiento. Dice, verso 4, no te harás escultura ni imagen de cosa alguna. Esa palabrita te, lo que quiere decir es, tú no vas a hacer una imagen, tú no vas a hacer una escultura, tú no tienes esa prerrogativa. Tú no tienes ese derecho, tú no tienes esa autoridad, tú no puedes tomar esa decisión, no te harás. O sea, que a menos que sea algo que Dios mismo mandó, el hombre no tiene ningún permiso para hacer otra cosa fuera de la palabra de Dios. ¡Qué gran diferencia hace el examinar una sola palabrita! Note, tú no tienes eso, tú no puedes, tú no lo puedes hacer. Yo te puedo mandar a hacer los querubines, eso lo mandó Dios. Pero tú, ni yo, ni ninguno de nosotros tenemos ni esa prerrogativa, ni ese derecho, ni esa autoridad. Decir entonces que luego Dios le permitió a quien sea, al obispo, al párroco, al papa, al que sea, introducir estas cosas, sería violentar lo que aquí dice. Sería aceptar lo que el comentarista dice, yéndose por encima de lo que Dios dice. Dios puede hacer lo que Él quiera. Usted sabe que entre los mandamientos aquí dice no matará. Y Dios mata. ¿Usted sabe por qué Dios mata? Primero, que Él no es hombre. Él es Dios. Y lo segundo es que el que da la vida y la quita también es Él. Solo Él tiene esa prerrogativa. Cuando dice aquí no te harás escultura ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos escoger hacer eso. Ay, no, mira, yo tuve una visión tremenda. Y en la visión se me dio un mensaje. Y el mensaje era que me hiciera una estatua que representara la santidad de Dios o la gloria de Dios. Eso es falso. Eso es falso. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Él le dijo al hombre, tú no puedes hacer estas cosas. Así que si el hombre se envuelve en la tarea de hacer cosas que Dios no mandó, y en este caso estamos hablando claramente de las estatuas y de las imágenes, entonces está violentando este mandamiento de Dios que lo acabo de leer aquí en la Biblia católica. Cuando Dios mandó hacer estas cosas, podemos ver claramente que Él tenía ya algo establecido. En varios pasajes, aquí mismo en el libro de Éxodo, si va a ir conmigo al capítulo 25, podemos entender claramente que lo que se hizo
no fue porque Moisés quiso. No fue porque se le ocurrió. Sino que en el capítulo 25, en el verso 30, dice, erigirás la morada. Está hablando del tabernáculo y obviamente incluía todo lo que había dentro, según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Lo que Dios mandó, eso fue lo que se hizo. Si Dios no mandó ninguna otra cosa, nada de lo que Dios mandó o no mandó, no se hizo. El hombre no tiene la prerrogativa ni el permiso para hacer aquello que Dios dijo que no se haga. Si la tradición enseña lo contrario, Dios se está contradiciendo. Y si Dios se contradice, deja de ser Dios. Tan es así el asunto, para que usted entienda cómo son estas cosas que Dios mandó hacer, porque definitivamente el arca no era un artículo para adorarse. Tampoco lo eran los toros que estaban debajo del mar de bronce, que eran parte de las cosas que se usaban durante el sacrificio en el tabernáculo o en el templo. Mucho menos la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer. Si Dios mandó a hacer esa serpiente, igual que el arca, tenía un valor especial para la nación de Israel. Todos los utensilios del templo tenían un valor especial para la nación de Israel. Asimismo, esa serpiente, piénselo por un momento, Dios la mandó a hacer. ¿Qué valor tenía eso para Dios? Bueno, el valor que tenía para Dios era el uso que se le dio en aquel momento cuando el pueblo estaba siendo mordido por la serpiente. Pero usted sabe que luego, escuche bien, cuando el pueblo salió del desierto, con ellos se fue esa serpiente de bronce, igual que el tabernáculo, igual que el arca del pacto, esa serpiente se fue con ellos también. Y ocurrió algo, que entonces empezaron a darle culto a aquello que Dios había dispuesto solamente para la sanidad del pueblo. Y escuche bien lo que pasó. Segunda de Reyes, de hecho en la Biblia católica viene siendo Cuarta de Reyes. No voy a entrar en la explicación ahora porque es el cuarto de los reyes. En el capítulo 18, si va conmigo al verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1, el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando empezó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Ahora escucha el verso 3. Vaya conmigo, siguiéndome. Se levantó un rey en Israel. Este hombre se llama Ezequías. Verso 3, hizo lo que era recto ante los ojos de Yahvé, siguiendo en toda su conducta a su padre David. Escuche bien que la palabra de Dios dice aquí que Ezequías hizo lo recto. ¿Qué fue aquello recto que él hizo? Mire bien, eliminó los lugares altos. Le voy a decir otra palabra para lugares altos. Altares. ¿Por qué usted cree que altar se llama altar? Porque el altar, sea aquí o en cualquier iglesia, si usted se fija, es el lugar más alto. Y dice que este hombre, cuando hizo lo bueno delante de Dios, como comenzó fue, eliminó los lugares altos o los altares. ¿Usted sabe cuántos altares hay en tantos lugares? Quebró las piedras de culto. O sea que tenían piedras y las usaban para culto. Ya mismo vamos a ver qué es eso. Cortó las hacheras e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta este tiempo
tiempo, los hijos de Israel le quemaban incienso. Y dice que él la desbarató, hermano, la hizo pedazos, dándole el nombre de Noestán. En la versión Reina Valera, en otra versión dice Nehustán. Aquí dice Noestán, que está bien, está correcto la palabra. Y esa palabra Noestán o Nehustán, lo que quiere decir es cosa de bronce, o ese pedazo de bronce. Dice la Escritura que Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Escúcheme bien. Verso 5, me encanta este pasaje. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y no hubo semejante a él entre todos los reyes de Judá que vinieron después de él, ni tampoco entre los que le precedieron. O sea, ni antes de él, ni después de él hubo uno mejor que él. Escuche bien. Verso 6, y esto, wow. Aquí me voló la cabeza. Era adicto a Yahvé. Esa expresión está maravillosa. Era adicto a Yahvé. Y no se apartó de él y guardó los mandamientos que Yahvé había escrito a Moisés. Wow. Dice, este fue el mejor de los reyes. Hizo lo que a Dios le agrada. Era adicto de Dios, adicto, apegado ahí al Señor. Y una de las cosas que hizo fue que tomó aquello que Dios mandó hacer una vez, que no era para rendirle culto, que no era para venerarlo, que no era para honrarlo. Y dice que lo hizo pedazo, llamando, que yo lo mando a hacer Dios, escúcheme bien. Y ese pedazo de bronce, esa cosa de bronce, rompe eso y bota esa porquería. Eso hizo Ezequías. Y dice la Escritura que no hubo otro como él, que guardó los mandamientos de Yahvé, de Jehová. ¿Qué mandamientos eran esos, hermano? Éxodo capítulo 20, verso 3 en adelante. No te harás escultura ni imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vuelve un momento conmigo ahí a Éxodo, al Éxodo capítulo 20, porque quiero que vea algo conmigo. En el verso 4, donde dice no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. El verso 5 dice no te postrarás ante ellas. Tú no te vas a postrar delante de ninguna imagen, ni de ninguna escultura. Ese no es el propósito de eso. Y negar que si algo hace el catolicismo hoy en día, a nivel mundial, son esas procesiones, esas marchas, esos cultos tremendos, con esas imágenes, esos veneros de besos y ofrendas y cosas a las imágenes, a las estatuas, a las esculturas. Eso no lo pueden negar. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. La versión Reina Valera usa la definición de esta palabra como honrarás. No te inclinarás a ellas, ni les darás culto. El asunto aquí es que puede y es así, que muchos también apologetas, maestros, católicos dicen que esa no es la función de la imagen, que ellos si alguna honra o venero o lo que sea se le presta o se le adjudica a la imagen, no es a la imagen sino lo que la imagen representa. ¿Qué quiere decir eso? Eso cambia el hecho de lo que se está haciendo. Eso niega el hecho que nos estamos prostrando delante de la estatua o de la imagen. El hecho, no, porque no es la estatua. Y cuando le beso los pies, ¿se lo estoy besando a quién? No, a lo que ella representa. Por favor, hermano, eso va en contra de lo que se ve de forma natural. Y lo otro es que hay el argumento de que no es que se están adorando o rindiéndole culto. Déjeme decirle algo. Porque la Escritura
maravillosamente es clara, tanto en esta traducción como en las que nosotros usamos regularmente, en cuanto a las palabras que usa para esto. En la versión Reina Valera, que usted la puede llamar la Biblia evangélica, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No dice adorarás. Porque se sobreentiende que la adoración es algo que pertenece netamente, sola y totalmente al único y soberano Dios. Dios, conociendo el corazón de la humanidad, puso la palabra que es honrar. No las honrarás. Y honrar es un grado menor que la adoración. Porque honrar, uno puede honrar cualquier cosa o cualquier persona. Y en este caso está diciendo claramente sobre el uso, la práctica, el tener o introducir en el santuario las imágenes. No. Tú le estás dando eso una posición de honra. Pero déjeme decirle algo, porque esta definición puede ser mía. Yo le voy a dejar la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que dice culto. Esto es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Usted lo puede buscar. Ese es el diccionario standard. Esto es el que dice las cosas como son, que se supone que no tenga prejuicio. Culto, homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Hasta ahí estamos bien. Eso es culto. Pero escúcheme bien, que también dice a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. Quiere decir que si usted le está dando un homenaje externo de respeto y amor a Dios, usted le está rindiendo culto a Dios. Pero si ese homenaje externo de respeto y amor usted se lo está dando a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos, usted le está rindiendo culto a todo eso. Y de esos y de las imágenes de ellos está llena la Iglesia Católica. Y lo que hacen son homenajes externos de respeto y amor. Por lo tanto, le están rindiendo culto, que entonces dice Éxodo 20, capítulo 5, que no se haga. En cada una de esas actividades se está violentando ese mandamiento, porque la palabra culto aquí en el diccionario dice eso. Segunda definición: conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Mire, no dice adoración, dice homenaje. Otra definición de la palabra culto: honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Honor, honra, homenaje, demostración externa de afecto, de respeto. Otra definición: admiración afectuosa. Eso es rendirle culto. Eso es lo que se está haciendo continuamente con todas estas imágenes. Y el capítulo 20, verso 2 del libro de Éxodo dice que eso es pecado. El Señor dijo que eso tú no lo vas a hacer. Ahora escúcheme bien, hermano. Dentro de la apologética católica, solamente lo poco que yo pude ver, cuando algún cristiano entra en un argumento apologético defendiendo la fe, siempre sale a relucir este pasaje. Y
tal pareciera que esto fuera donde único se dice. Hermano, la escritura tiene cientos. Cuando digo la escritura estoy hablando de esta escritura. Tiene cientos de pasajes contra la idolatría. Voy a mencionar un par de ellos, 3 de ellos, y voy a terminar con un cuarto. Escúchame bien. Isaías 42, verso 8. Isaías capítulo 42. Esto es para que usted vea que no es ese el único pasaje. Y de hecho estoy escogiendo pasajes que comúnmente no se usan. Está el Salmo 115, donde dice que las imágenes, dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, nariz y no huelen, oído, tienen orejas y no oyen. Y los que las hacen y los que confían en ellas son como ellas también. Sordos, mudos, ciegos, muertos. En el capítulo 42, en el verso 8, escucha bien lo que dice. Yo soy Yahvé, este es mi nombre. No doy mi gloria a ningún otro, ni mi honor a las imágenes fundidas. Es esta Biblia la que lo dice. No doy mi honra a otro, ni mi gloria, ni mi honor. Y dice, y a imágenes, no le doy mi honor a imágenes fundidas. No se lo doy. Una imagen fundida de Dios no cuenta con el favor de Dios. Aquí lo dice. Esta es mi Biblia católica. Gloria a Dios por eso. Miren, el capítulo 44, que no se lo voy a leer, usted lo puede leer por sí mismo. Ese capítulo 44, del verso 9 en adelante, dice, todos los hacedores de imágenes son vanidad, de nada les aprovechan las obras que aman, estas mismas son sus testigos, no ven, nada entienden para vergüenza suya. Un poco más adelante dice, el herrero trabaja con la herramienta y después que hace un Dios se cansa. Oiga, pero ¿qué va a hacer un Dios? En el verso 13 dice, el que trabaja la madera, corta cedro, y escuche bien lo que dice. Verso 18, usted lo lee después completo. Verso 18, del capítulo 44 de Isaías, 18 al 20. No saben ni entienden. Está hablando del que trabaja con la madera y del que trabaja con el hierro. Porque tienen embarrados sus ojos para que no vean, y su corazón no llega a comprender. No recapacitan, no tienen ciencia ni inteligencia para decirse, oye, la mitad de ese palo he quemado en el fuego. Sobre sus brasas he cocido pan. He asado carne y la he comido, y del resto haré un ídolo. Me postraré delante del tronco de un árbol. Y entre paréntesis el hombre se apacienta de ceniza, le extravía su corazón engañado, no puede salvar su alma ni decir, no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hablando del ídolo que acaba de hacer. Porque dice, el que trabaja con madera con un palo, una parte la tira al fuego para calentarse, después encima de eso mismo cocina y come, y de lo que sobró hace un ídolo y lo adora. Y dice, y no tiene el aquel de entender. Dice, oye, pero a esto yo no voy a llamar un Dios. Esta es la Biblia la que dice eso. Escuche bien. Hay uno en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y en el capítulo 7 de Jeremías, si va conmigo al verso 18. Esta es la Biblia católica, le estoy insistiendo. Esto yo no me lo estoy inventando, está aquí. Esta Biblia ha estado en mi familia desde antes de yo nacer. Verso 18.
del capítulo 7 de Jeremías. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa a fin de hacer tortas para la reina del cielo y derramar libaciones a dioses extraños para ofenderme. Estas expresiones usted las conoce. Y si es católico o católica, usted las conoce. Y Dios dice claramente aquí que ese tipo de sacrificio, la reina del cielo, a él lo ofenden. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Este es el problema. Verso 18. Estamos terminando ya. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que injustamente cohíben o detienen la verdad. Puesto que lo que es dable conocer de Dios, o sea, lo que Dios ha dado a conocer, está manifiesto en ellos, ya que Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Él, su eterno poder y su divinidad, y mire bien que aquí dice que eso es invisible de Dios, se hacen notorios o claramente visibles desde la creación del mundo, siendo percibidos por sus obras, las obras de Dios, lo que Dios ha creado, de manera que no tienen excusa. Este es el problema del idólatra. Por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su insensato corazón fue oscurecido. Diciendo ser sabios, se tornaron necios y trocaron o cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible. Y dice que la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus pensamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes. Y escuche bien la expresión que usa aquí. En imágenes que representan al hombre que es corruptible. Cambiaron la gloria de Dios para estarle dando gloria a cuanta imagen de aquellos que llamamos santos. Pero usted sabe cuál es el peor de todo esto. Pues en este caso particular, que se ha llegado al punto de darle tanta gloria al hombre, llamándolos los santos, y somos santos para Dios. Esa es nuestra posición jurídica delante de Dios por el sacrificio y la sangre de Cristo. Pero San Jerónimo, San Tadeo, San Marcos, San Lucas, San Cocho, usted, que se ha desviado detrás de todo eso, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y para completar, han convertido a un hombre en la imagen del Dios incorruptible. Y ese es el Papa. El Papa.
Al Papa se le llama, y esto cualquier católico lo sabe, el vicario de Cristo en la tierra. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, donde dice vicario, dice que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Y entonces la Iglesia Católica reconoce al Papa como el sustituto de Cristo. ¿Necesita Cristo un sustituto en la tierra? Abajo, el mismo diccionario, donde dice vicario de Jesucristo, abundando entonces específicamente en el uso de la palabra vicario aplicado al asunto de la iglesia, dice uno de los títulos del sumo pontífice, como quien tiene las veces de Cristo en la tierra. Es lo mismo decir, ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Wow. Vicario de Cristo. En el diccionario católico que aparece en esta misma Biblia, a la parte de atrás, donde aparece la definición de papa, quiero que me escuche, esta paginita que está aquí, se la voy a leer. Término que significa padre y se da como título al obispo, y un obispo es un supervisor, al obispo de Roma, quien es el sucesor de San Pedro y como tal, ahora estoy en el diccionario católico, y como tal, vicario de Cristo o sustituto de Cristo. Escuche bien, cabeza visible de la iglesia. Hermanos, son palabras grandes, no solamente son grandes, son terribles. Y maestro de los fieles. Hermanos, la iglesia tiene una cabeza, lo establece claramente la Escritura. Solamente le voy a mencionar un pasaje para que usted lo lea, que es Colosenses capítulo 1, del verso 15 al verso 23. La iglesia tiene una sola cabeza, la iglesia no tiene dos cabezas. La iglesia no tiene ningún vicario. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal de verdad. Porque la palabra católico, ya lo dijimos la semana anterior, que lo que quiere decir es universal. Hay una iglesia universal de Jesucristo. Son aquellos que han sido lavados, que han sido redimidos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces Cristo es nuestro venero, Cristo es nuestra adoración, Cristo es nuestro Salvador, es el único intercesor delante del Padre, es el único que puede salvar. No en ningún otro hay salvación. Y Él no necesita ningún sustituto en la tierra. Mucho menos una cabeza visible, porque entonces hay dos cabezas de la iglesia. La que se ve y la que no se ve, imposible. Detengámonos, pensemos, hermano. Venerar las imágenes, los ídolos, las estatuas, las esculturas que llamamos de santos o de Cristo o de la Virgen o todo lo demás, es una violación clara y crasa a ese mandamiento de Dios que está en esta palabra bendita. Si usted va a cambiar la palabra y va a usar veneración en el diccionario católico, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Culto que se rinde a Dios. Estoy leyendo en la Biblia católica. A los santos, dice culto. ¿Te recuerda Éxodo capítulo 20? No le vas a dar culto, solo a Dios. Y aquí dice que para el católico venerar es culto que se rinde a Dios.
a los santos y a las cosas sagradas. Oiga, en realidad toda veneración corresponde únicamente a Dios, pero le veneramos por intermedio de María, intercesora, mediadora. Esta Biblia usa una palabra acerca de María, Madre del Señor, claro que sí, muy amada por la iglesia. Yo amo a María. María es, qué mujer, hermano. Pero ella no es divina, ni es mediadora de nada. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Oiga eso. Le veneramos a Dios por intermedio de María. Hermano, en Hebreos capítulo 4 dice que tenemos acceso directo con confianza a papá por medio de Jesucristo. Escuche bien, por su maternidad divina o por medio de los santos, que veneramos a Dios por medio de los santos, hermano. Estamos violentando todo lo que acabamos de escuchar, que dice la palabra de Dios, la Biblia, esta Biblia. Pues Él los enriqueció a los santos de virtudes heroicas. Además, escuche bien, veneramos las imágenes y reliquias no en sí mismas, sino por lo que representan. Sea que la venere por lo que representa y no en sí misma, como wow, la estatua tiene poder. Está violentando clara y crasamente los mandamientos de Dios. Así que hasta aquí llegamos en esta noche. Hay cientos de pasajes en la Escritura que afirman, aprueban y comprueban lo que yo le acabo de decir. Estoy hablando de esta. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, déjemelo saber, hermano, que yo estoy más que dispuesto a compartir con usted la verdad de Dios. Hasta aquí llegamos hoy con este breve, usted le puede haber quizá parecido largo, pero en verdad ha sido un breve estudio, dándole al creyente, al cristiano evangélico, la razón por la cual no somos católicos, ni el catolicismo abraza la verdad de Cristo. Y hay muchísimos buenos católicos con una fe genuina, pero esa fe genuina lo va a llevar a la verdad, y la verdad tiene nombre, se llama Jesucristo, y lo va a apartar de los ídolos por convicción propia. Así que, hermano, si le gustó el estudio, gloria a Dios, celébrelo. Si no le gustó, bájelo con alabanza. Y si no le gustó hasta el punto de indisponerse conmigo, a Dios sea la gloria. Que yo no estoy aquí para ganar un concurso de popularidad, yo estoy aquí para hablar la verdad. Así que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Los amo con todo el corazón. Y yo espero, para la gloria de Dios, que esto pueda servir y ser útil para aquellos que quieren afirmar cada día más su fe. Así que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.